aquí hubo un secuestro de niños de una organización criminal transnacional. Que compré, que vendí, que quité guavos del abrazo de la madre. Pruebas no hay. Nos separaron. Nos vinieron a buscar. Nos subieron a un avión. De a poco nos decían la verdad, que veníamos de un lugar lejano. ¿Dónde tengo que mirar? Mírame a mí. ¿Cierto? Sí, ya. Yo tenía como 4 años. Ahí más o menos empezaron mis primeras preguntas. ¿Por qué yo soy diferente y por qué tengo otro color de piel? J'ai commencé à chercher, mais quand j'ai eu accès à Internet, c'était quelque chose que je faisais assez secrètement dans mon coin. Y mi primera ficha llena de rayas. ¿Qué pasó aquí? By Facebook, it came up. It was something about the Chilean adopters. It's a mess. Tráfico de menores. Secuestro y adopción ilegal que hubo durante la dictadura de Pinochet. Que vendí, que quité guavos del abrazo de la madre. Pruebas no hay. Yo creo que tenemos hartos elementos de juicio para señalar que aquí hubo un secuestro de niños, pero además está dado en un contexto efectivamente de una organización criminal transnacional. Yo llego a las 11 de la noche a darle pecho a mi guagua, en la otra sala no estaba. Mi guagua no estaba. Me contactó Eugenia, una mujer de Valparaíso. Está buscando a sus mellizos. Hace más de 24 años que no sabe de ellos. Pedimos que se hagan el ADN y además hacemos un cuadro de búsqueda. Somos investigadores. Seguimos contactando a personas que son amigos en común para poder informarle que su madre la busca. Hola, mi amor. ¿Es tu madre, mamá? Sí, mi niña. Mucho tiempo, hija, esperando esto. Muchos años, mi amor. I got a message on my telephone. We found your mother. Wow, they want to speak with me. Yo necesitaba buscarla, necesitaba encontrarla porque necesitaba ver un rostro en quien poderme identificar. Llegamos a la dirección a donde vivía mi mamá y nos abrazamos tan fuerte y siempre le dije a él, oye, ese día me abrazaste tan fuerte que me quebraste la columna, le dije. Yo voy a volver a Chile porque yo ahora hago ese compromiso. Nos separaron, nos vinieron a buscar, nos subieron a un avión. De a poco nos decían la verdad, que veníamos de un lugar lejano. Bueno, esta es una de las frases del comienzo del tráiler de Adoptados, la historia que nos falta, serie documental producido por Surreal Films y con quien tenemos el gusto de conversar en este capítulo del podcast, con su director Christian Layton. Christian, muy bienvenido, gracias por aceptar esta conversación con Mundo Películas. Bueno, muchas gracias a ti y a Mundo Películas por esta posibilidad de conversar en torno a la serie. Y aquí quiero irme directo a, como en parte a la idea de la producción. Veo también en un trabajo de googleo que dice que llevó 3 años hacerla, entre Surreal, Televisión Nacional, el Consejo Nacional de Televisión, pero también un dato que a lo menos más como conocimiento mío que yo vengo escuchando de estas adopciones realizadas desde 2018, la investigación que hizo el ministro Mario Carroza, del cual es un número brutal, aproximadamente 25.000 adopciones, y del cual no siento que haya sido noticia hasta el día de hoy. Claro, efectivamente ese dato es bien relevante porque yo creo que también ocurre con la serie misma. Es decir, hablar de 20.000 personas es una cifra brutal porque estas ocurrieron en un periodo, fundamentalmente, no exclusivamente en el periodo de la dictadura, donde se disparó este número y donde efectivamente por la investigación que logramos hacer de casos, evidentemente fue un periodo, sobre todo los años 80, posterior a que se formara el CENAME, que fue en 1978, que es el Servicio Nacional de Menores, se dispara esta tasa. Yo diría que entre el 80 y final de la dictadura el número fue cuantioso y sobre todo creo yo que se abre una puerta a una realidad que, bueno, cuesta entenderla, y lo que nosotros intentamos hacer un poco eso, abrir esa puerta y empezar a investigar y empezar a explorar, que es lo que te permite el género documental, explorar la realidad, sacándose un poco también los prejuicios, juicios, y tomando algo de esta información
información que estaba, por supuesto, en la prensa. Todo el mundo sabía que el juez Carroza había iniciado esta investigación en el 2018. Previamente se había destapado el caso Giovanón, del cura Giovanón, con las adopciones en Chile, entre familias acomodadas. Y ahí, bueno, empezamos a investigar y yo te diría que haciendo otra serie, donde surgió un poco lo que se llama hoy día el spin-off, haciendo una serie que se llamaba Mi Familia Chilena, fuimos a Cerdeña, en Italia, y en Cerdeña, que es una isla, descubrimos que habían cerca de 500 chilenos, 500 adultos que habían nacido en Chile y que habían llegado precisamente entre los años 80 y 90. Así que nos dimos cuenta, estaban juntos, había una asociación con más de 80, y nos pareció brutal la cifra, nos pareció brutal que tuvieran más o menos entre un rango de 35, 45 años, y empezamos a conocer la historia. Y lo que hace esta serie es indagar, tanto en Italia, Francia, bueno, Suecia y otros países, quiénes son estas personas, cuáles son sus historias particulares y cuáles son sus historias comunes. ¿Y cómo fue esa investigación? ¿Cómo fue, de alguna forma, bueno, me cuentas el caso en Cerdeña, pero cómo fue dar con casos en específicos en Holanda, en Francia? ¿Cómo fue dar con el extracto? ¿Fue más como tu equipo en Surreal o apelamos más a Facebook, a lo que nos da hoy Internet? Yo creo que es una combinación de eso. Sin duda que las redes sociales y Facebook es hoy día un puente. Esto ha pasado con los adoptados de Corea del Sur en Estados Unidos, ha pasado con los adoptados de Sri Lanka en Holanda. Es decir, Facebook ha sido un puente de encuentro y de búsquedas muy eficiente, porque efectivamente la gente a veces publica sus búsquedas, sus identidades, y lo hace de manera abierta o semiabierta, y eso permite que mucha gente se haya encontrado. Al mismo tiempo, esto es como, bueno, nada, es un trabajo también de generar confianza y colaboraciones, y ahí trabajamos con varias asociaciones, tanto en Chile como en el extranjero, de adoptados o de madres que buscan a sus hijos. Entonces, esas asociaciones están recopilando información, ya sea por Facebook, ya sea por distintas vías. El mundo académico también. Hay que decir que el capítulo 1 presenta sobre todo, y nos sumamos al trabajo que hace Karen Alfaro, historiadora chilena, que ella empezó a investigar esto, investigando otra cosa. Ella investigaba a las cosechadoras de arándano en la zona del sur, principalmente Valdivia y Puerto Montt, y descubre que casi todas las mujeres que entrevista tenían el problema de que, o la experiencia, o el trauma de haber perdido un hijo, de haber dado a luz en un lugar y que ese hijo se había muerto, que ese hijo se le había quitado y que nunca más habían sabido. Y le pareció muy recurrente, y ella empieza a hacer esa investigación y empieza a entrevistar más madres, mujeres del mundo rural, analfabetas muchas de ellas, sin redes de apoyo, y que fueron entregando información. Eso lo une al caso del primer capítulo, que es de Alejandro Quesada. O sea, el nombre del niño adoptado que en Chile se llama Alejandro Quesada. Exacto. Y que en Holanda es Iván de Ver. Entonces, él, claro, y además ahí se abre toda una cuestión que es muy compleja, en el sentido de que estos niños no solamente son adoptados, sino que cuando inician las búsquedas, hubo también personas que ayudaron a esas búsquedas de origen, pero que hacían un segundo proceso de engaño, que era contarle una historia falsa al adoptado respecto a que efectivamente habían sido adoptados con la voluntad de la madre, y en realidad todo es muy distante a esa realidad. Entonces esa historia es muy brutal, porque ahí intervino una monja que hizo estos viajes de ida, de vuelta varias veces a Chile, y hacía incluso paquetes turísticos de reencuentro biológico. La hermana Gertrudis. De hecho, salió, creo haber leído de ella no hace mucho tiempo respecto de el encuentro de una familia y que resulta que no era su familia real. Exactamente, ella hizo reencuentros ficticios. Entonces, eso también es parte de... Bueno, yo digo que un poco al final lo que estamos viendo es la punta de un iceberg. Es decir,
no se puede sacar conclusiones tampoco tan anticipadas porque, bueno, hay 2 jueces investigando, hay procesos judiciales y probablemente lo que hagan los jueces, que ya lleva un tiempo importante, va a tener alguna resolución de encauzamiento, de formalizaciones, de resoluciones, porque efectivamente aquí hay una figura que en el Código Penal, yo no soy abogado, pero uno tiene que tratar de entender esto desde varias dimensiones, se trata de una sustracción de menores. Y eso está tipificado en el Código Penal. Y probablemente a partir de ahora, creo que van a suscitar, y ojalá que se produzca una reflexión legislativa respecto al tema de las adopciones internacionales, que es un gran tema hoy día en el mundo, porque es un tema que nunca para, digamos. O sea, hoy día estamos viendo con Siria, con Ucrania, el problema de los menores, que obviamente necesitan cuidado, pero por otro lado está el tema de la demanda de padres que quieren adoptar hijos para cuidarlo, para ser padres, digamos. Entonces, y digamos, parejas heterosexuales, homoparentales, en fin, ¿no? Personas que quieren adoptar niños simplemente porque personas solteras. Entonces, ahí hay una temática muy relevante, porque si no se aborda, se producen estos problemas. Y yo creo que el problema de la infancia es realmente fundamental en una sociedad. O sea, el cuidado de la infancia es decisivo. No tengo que ser pedagogo, psicopedagogo para sacar esta conclusión, pero evidentemente que las infancias dejan mucho y marcan muchísimo la historia de vida de una persona. Tocaste el tema del crimen y sobre todo para el formato que toma el documental, que es el formato del true crime, que es la búsqueda de un crimen. Y en el Claro. fondo aquí tenemos varios crímenes, o sea, la sustracción de niños, o robarle la infancia a los niños, o cómo lo ven las mismas madres que están buscando a los hijos que le fueron arrebatados durante la dictadura. ¿Cómo es dar con el crimen en la búsqueda del mismo para el formato documental? Es interesante tu pregunta, muy buena, porque efectivamente el True Crime tiene muchas preguntas sin respuesta. Es decir, en el formato documental o no ficción, sin duda tú haces un ejercicio narrativo, vas contando hechos de la realidad, pero los vas narrando. La narración secuestra un poco la realidad, y de hecho hay mucha gente que se queja de eso, que dice, ¿cómo es posible que estén, entre comillas, narrando una tragedia real, quizás incluso revictimizando a los protagonistas, y no se asuma con conciencia ese trabajo? Yo creo que esa es una dificultad y un desafío del cual nadie sabe muy bien cómo va a salir parado. Es decir, tú estás tomando riesgo como realizador, como cineasta, y las preguntas son muchas. Por ejemplo, la que tú dices, ¿cuál es el crimen? ¿Realmente el crimen es violentar a una mujer, engañarla, presionarla, robarse un niño, hacer negocio con esa operación, ocultar la verdad? Es decir, digo, más allá de lo legislativo, ¿cuál es el crimen, por decirlo así, ético? Y eso yo creo que nosotros lo dejamos bien abierto. Yo creo que aquí hay que también destacar mucho el trabajo del montajista Juan Eduardo Murillo, que ha hecho, para mi juicio, uno de los trabajos más excepcionales que en mi experiencia como director de cine me ha tocado ver. Es decir, el trabajo de Juan Eduardo Murillo probablemente es uno de los trabajos que debiera ser sobre todo relevado como uno de los más excepcionales, porque la verdad que él montó todos los capítulos y unió una cantidad de elementos muy importantes. Y de verdad creo que fue o sea, esta serie tiene mucho de él, de su trabajo, del editor. Y a veces los directores nos llevamos todos los aplausos o las pifias, pero hay que decir que el trabajo de edición es excepcional. Para mí, digamos que el documental a mí es un formato que a mí me gusta y sobre todo es ver cómo se construye un documental, porque uno está el lenguaje, por lo menos aquí la investigación, y cómo aporta el mismo montajista, la textura de la imagen o la música incidental, que hacen que el lenguaje propiamente tal se enriquezca de todos estos productos y que formen
y que formen esta joya que es el documental. Por ejemplo, Adoptados. Sí, es bien interesante porque, mira, yo creo que estamos viendo una realidad reflejada a través del lenguaje del documental, de un género como el documental, pero también yo creo que el espectador está viviendo una experiencia estética. Y yo creo que eso es el cine también, es una experiencia estética en sí misma. Entonces, compatibilizar esas dos cosas siempre es lo difícil en la no ficción y en el true crime también. Es decir, estamos llevando al espectador, lo estamos haciendo ver algo, lo estamos haciendo caminar. De pronto alguien me decía, oye, en el true crime a veces uno no entiende todo inmediatamente, como que pasa algo y uno dice, pero ¿qué pasó? ¿Por qué dijo esto? ¿Quién es esta persona? Y la verdad que uno le va exigiendo un poco al espectador que vaya construyendo su propia narración y que el personaje que apareció en el capítulo 2 a lo mejor va a aparecer en el capítulo 5 y va a entender, y hay un ejercicio ahí que es muy interesante y que requiere, por supuesto, una cierta apertura de los espectadores a decir, bueno, no lo sé todo al final de este capítulo, pero voy a seguirlo viendo porque quiero entender todo, o más o menos. Y yo creo que al final nadie entiende todo, ni los directores entendemos todo realmente, porque obviamente la realidad siempre tiene esa cosa porosa, es decir, que tiene que ver esto con lo otro, y a veces las cosas no se resuelven. Entonces, claro, ese yo creo que es un poco la adicción que genera el true crime, que es querer saber algo que finalmente sabes que no vas a saber del todo. Estamos conversando con Christian Layton, director de Adoptados, la historia que nos falta, serie documental que actualmente está en transmisión a través de TVN. Decir también para quienes nos van a estar viendo en nuestras plataformas, Christian Layton, director de Colonia Dignidad, una secta alemana en Chile, actualmente en la cartelera de Netflix, y de un clásico, Patiperros, también transmitido por TVN. Quiero irme respecto de la investigación o, o en los capítulos que ya están actualmente, ya han sido transmitidos por el canal estatal. ¿Cómo se conformaba esta organización criminal respecto de las adopciones ilegales? Esa es una pregunta y para colarla con la primera, ¿estos trámites en cuestión se hacían en Chile? Y, o sea, el niño o niña salía adoptado de Chile hacia el país de la familia que adoptaba, o este trámite se hacía allá, en el país. Mira, no se puede decir que todos los casos que nosotros vimos, al menos los papeles, ofrecían diferencias, pequeñas diferencias. Y yo creo que una de las cosas, voy a hacer una aclaración, creo que es muy importante al final de esta serie, y ojalá no tiene la misión la serie, yo creo que aquí hay un problema, que es que ojalá que en un futuro cercano la sociedad sepa distinguir entre adopciones ilegales, adopciones ilegítimas, adopciones forzadas y apropiaciones. Todo esto es un mundo, digamos, porque constituye figuras legales distintas. Es decir, la manera que un niño es adoptado o llega a vivir en una familia que no es la biológica, tiene distintas, entre comillas, operaciones. Pero no voy a hacer la aclaración porque creo que eso se va a ir aclarando con el tiempo y con el tiempo vamos a ir entendiendo la diferencia entre una persona, por ejemplo, perdona el ejemplo, entre una persona que fue asesinada y una persona que es detenida desaparecida. Digo, para entender un poco de qué estamos hablando. Entonces, yo te diría lo siguiente, los niños salían con medidas de tuición, es decir, que había una tuición que se le entregaba a alguien para hacerse cargo de ese niño y además obtenía un permiso de viaje para que ese niño viajara fuera de Chile. La adopción en general se producía en los países de recepción, es decir, salían de Chile rumbo a Francia y en Francia los papás que tenían esa medida de tuición podían hacer el trámite de adopción. Por lo tanto, la adopción se producía afuera, es decir, eran, entre comillas, legalizados en el lugar donde los recibían. Todo lo que significaba sacar hijos tenía que ver con las medidas de tuición, es decir, que la madre no era capaz de cuidar a su hijo. Y eso tenía que ver con informes de asistentes sociales, informes médicos, y ciertas, por supuesto, y ahí, bueno, entra una red. Y son distintas redes
que operaban en distintas regiones y donde intervenían, te diría yo, equipos médicos, asistentes sociales, jueces, abogados. Es decir, en el caso, por ejemplo, del Hotel Conquistador en Santiago, que vamos a ver en capítulos adelante, se ve que ahí prácticamente había un dispositivo para traer gente de Francia, empezar a buscar niños y hacer estos procesos de búsqueda, porque muchas veces también eso hay diferencia. Habían padres adoptivos que venían a Chile a buscar a sus hijos y habían padres adoptivos que los recibían en el aeropuerto en Suecia. Es decir, a veces viajaban, a veces no viajaban. Pero en el caso de Francia, efectivamente había un hotel, habían taxistas, habían jueces, habían abogados, había un conducto, una trama que posibilitaba estas opciones. Y eso obviamente es algo que es una madeja que obviamente que tendría que llegar a despejarse con las investigaciones de los jueces, que es, sumando toda la información que ellos tienen, poder sacar alguna conclusión. Pero yo te diría que son redes porque, y creo que el móvil, a ver, también me preguntaron el otro día, y perdona que me extienda, pero ¿cuál era el móvil de estas personas? Me preguntó la otra una persona que vio la serie, me dijo, oye, pero ¿por qué hacían esto? ¿Por plata? ¿Por qué? ¿Por perjudicar a alguien? Y en realidad uno habría que verlo, caso a caso, porque yo siento que de verdad había gente que sentía que salvaba a niños de la pobreza. O sea, había esta mirada salvacionista del tercer mundo. Voy a salvar a un niño de que viva, por último, en la pobreza, más allá de las condiciones materiales o psicológicas de la madre. Y había otra gente que decía, no, yo voy a hacer un negocio. Voy a hacer una pasada acá y voy a hacer un negocio. Entonces, volvemos al tema, ¿cuál es el crimen? Yo creo que aquí son distintos crímenes que se fueron articulando y que se fueron repitiendo. Yo creo que el tema es que mucha gente aquí lo hizo sistemáticamente, una y otra vez. Y eso fue, claro, y el efecto de que hayan 20.000 niños y probablemente más fuera de Chile, responde a esa sistematicidad con que se hicieron estas operaciones. Es decir, que casi 3 niños chilenos hayan salido durante la dictadura al día fuera de Chile es una cifra impresionante. Ahí te habla precisamente de que esto se masificó, pero yo diría, mi hipótesis es que no hubo una red central. Y aquí también tengo que arriesgar otro juicio quizás más político. Gente me ha preguntado ahora, oye, pero ¿qué culpa tiene la dictadura en esto? Porque Pinochet no se robaba las guaguas, por decirlo así de manera prosaica, sino que no, pero había un sistema que permitió que esto ocurriera. Entonces, claro, ocurrió bajo una dictadura, ocurrió bajo responsabilidades del Estado de Chile, de un gobierno particular. Es decir, si no hay responsabilidades, al menos políticas en esto, o sea, entonces quiere decir que no hay responsables. Aquí hay responsables operativos y hay responsables ideológicos de haber permitido que esto ocurriera, porque la dictadura supo que esto estaba pasando en Suecia y, como se dice en el capítulo 2, habían informes del Ministerio de Relaciones Exteriores, documentos que existen, que se veía esto como una imagen de un lavado de imagen de la dictadura de Chile fuera. Y eso es tener conciencia política de lo que estaba ocurriendo. Lo mencionaste en una entrevista anterior. Este tipo de casos ocurría, pero en el fondo en la dictadura encontraron que había manga ancha para hacerlo. De ahí los aproximadamente 20.000 casos que nombra el juez Carroza. Exacto, es decir, ahí se produce una explosión de casos, porque efectivamente, claro, en una democracia las instituciones son más débiles, las instituciones democráticas, los controles se manejan de manera mucho más vertical y no tan horizontal. Entonces, claro, todo eso permitió que esto fuera prácticamente un pasadizo de niños y sin medir, creo yo, y ahí hay algo que me decía el otro día una persona, nunca pensaron quizás estas personas que hicieron esto, que estuvieron
involucrados en estas operaciones, que estos niños iban a crecer, que iban a ser adultos y que muchos de ellos iban a buscar la verdad. Y eso yo creo que es el misterio de la verdad, ¿no? El misterio de buscar la verdad. Que en algún momento alguien busca eso y, bueno, sale a la luz por distintas razones, porque no todo el mundo busca, obviamente. Hay mucha gente que no busca. Y con sus propias razones, porque es muy doloroso, se sufre mucho, las búsquedas son muy solitarias, es algo que al final te puede rebotar, es decir, buscar a alguien o algo, una verdad, y después se te devuelve. Es decir, la búsqueda de la verdad requiere una valentía de la persona muy alta, porque tiene un costo. ¿Y existe ese apoyo psicológico respecto de quienes, de las madres que buscan a sus hijos perdidos o de esos hijos que fueron arrebatados, que en el fondo quieren saber su origen, quieren conocer a esa mamá chilena, de la cual se la quitaron? No, no existe ese apoyo psicológico. Por ejemplo, si alguien en el Sename, desde fuera de Chile, busca, tiene que llenar un formulario, se le responde si hay datos o no, si la madre quiere contactarse o no con él o con ella, pero no hay apoyo psicológico, por ejemplo, atender a estas personas, digo yo, por último, por un call center en los idiomas que ellos tienen, un apoyo psicológico, porque no están llamando para preguntar si pueden sacar el root, digo, con todo el respeto que merece un trámite como ese, pero estamos hablando de estoy buscando mi origen, y te dicen sí, no, oye, pero en realidad tu mamá no quiere saber nada de ti, digamos, es muy duro para una persona. Hay un documental muy interesante que está en Netflix que se llama, creo que el niño pródigo, no me acuerdo, The Wonder Boy, creo que es la historia de Olivier Rousteing, que es un gran diseñador de moda, muy joven, parisino, de mucho éxito. Y es muy interesante el documental, es francés, porque Rousteing, con todo el éxito que tiene hoy día en París, busca a su madre, inicia el proceso y se detiene. En un momento decide no avanzar. Y eso es muy fuerte y es muy real, porque llega hasta un punto en que dice no resisto más esto, o sea, no soy capaz de seguir buscando. Y en el caso de Francia es uno de los pocos casos donde la búsqueda de orígenes de personas adoptadas, diría que, según los especialistas, donde hay mejor apoyo. Es decir, hay un apoyo que es muy paso a paso. Es decir, vamos de a poco desenterrando esto para que tú estés preparado para encontrar a tus orígenes, a tu familia biológica o tu madre. Y quiero hablar de las líneas, de las líneas respecto de cómo, en tu caso, dónde se separa mucho la figura del director del documental y la persona respecto de abordar estos casos. Uno ha visto los capítulos, son capítulos que duelen en el corazón y en el estómago. ¿Dónde, en el fondo, cuáles son tus sensaciones? Mira, tu pregunta es muy honesta, porque nosotros que hemos visto los capítulos ahora al aire, en televisión abierta, es muy fuerte. Para nosotros ha sido muy fuerte verlo, porque no nos dimos cuenta quizás, pero de verdad la serie es muy densa, es muy dura. Quizás porque habla descarnadamente de la infancia, quizás ese es quizás el tema, así como profundo que hay. Entonces uno queda como pensando en su propia infancia, y yo creo que todos tenemos temas con nuestras infancias, con nuestras familias biológicas, adoptivas. Todos tenemos ahí heridas y a veces cuesta mucho, claro, obviamente se produce algo como medio vacío, porque uno a través de las historias de otros también ve un poco la historia de uno reflejada. Yo creo que nos pasó a todos como equipo. Es decir, el escuchar el relato de las personas sobre cómo crecieron, cómo vivieron su infancia, qué buscan hoy día, es muy fuerte.
Y además que todo esto tiene una cosa que a mi modo de ver es media imaginaria, es decir, todo el buscar tu infancia entre que naciste y tuviste 3 años, 4 años, que empezaste a hablar un lenguaje, es medio imaginario, es medio ficción. Es decir, completamos nuestra vida con un poco de ficción. Más o menos mi infancia fue así. Bueno, tenía un papá, una mamá, me quisieron, no me quisieron, jugaba, no jugaba. Pero no tenemos ese recuerdo tan vivo de esos primeros años de vida. Entonces, es curioso porque siento yo que lo que buscan los adoptados muchas veces es algo que, que es para finalmente construir una ficción de sus propias historias. Y bueno, y nos tranquilizamos viendo ficción. Por algo, no sé, vamos al cine, por algo escuchamos historias. Hay algo ahí, ¿no? De que este mundo fingido, ¿no? nos ayuda a soportar la vida también, un poco. Yo creo que también funciona el hecho de, sobre todo en este 2023, donde estamos donde se cumplen los 50 años del golpe, en el fondo poder conversar de historia, de nuestra historia reciente, conversar sobre todo de memoria y de la búsqueda y de verdad, sobre todo de la búsqueda de verdad. Eh, hay un juego tremendo. La serie documental está tremenda en los capítulos que actualmente están al aire, pero y también es eso, también es mirarnos un poco, que yo creo que nos cuesta. Uno, nos cuesta hablar con la verdad y hablar de verdad y mirarnos. Que eso es un juego tremendamente difícil e incluso valiente, creo yo. Sí, sí, yo creo que yo de verdad admiro la valentía de los adoptados que hacen ese cruce del puente. Y decir, ¿sabes qué? Yo tengo mi familia, tengo mi hijo, tengo mi pasaporte europeo, pero igual quiero saber algo más de mi historia, quiero constituirme en una identidad, quiero saber quién soy, quiero saber dónde estoy parado. Eh, y eso yo creo que esto no tiene que ver con recuperar los símbolos patrios, la bandera, la chilenidad o mi origen étnico. Sí, también, porque hay búsquedas identitarias muy, muy legítimas, sino que tiene que ver con procesos internos muy personales que yo creo que muchas veces los que buscan no son tan conscientes de por qué buscan. Es decir, porque saben, porque tienen los papeles muchas veces, oye, yo fui adoptado, qué sé yo, mi madre se llama tanto, qué sé yo, bueno, me dio, no pudo, qué sé yo. O sea, ya, podrían llegar a descubrir de que fueron robados. Es muy probable, pero mucho más tampoco hay, digamos. Es decir, vengo de un lugar pobre, vengo del sur de Chile, tengo sangre mapuche o indígena, eh, tengo una cierta claridad, pero sin embargo hay algo que falta, hay algo que quiero construir, hay una película que me quiero construir que probablemente es muy misteriosa. Y yo creo que eso es interesante, que más allá de los crímenes está, por supuesto, el misterio de la vida. ¿No? Siempre hay algo misterioso en la existencia. Y eso hace que tengamos, por ejemplo, ideas equivocadas de nuestra infancia o qué sé yo. A mí me sorprendió mucho cuando grabamos en Suecia el capítulo 2, cuando Tobías, que es policía en Suecia, conversa con su hermano, hermano de Corea del Sur, Truls, y conversan los dos con su madre, y nunca habían conversado en su vida lo que conversaron esa vez frente a la cámara. Y fue como revisando las fotos y hablando los tres del pasado, y claro, así fue como abrir una olla y empezar a revolver y decir, oye, tú eres sueca, yo vengo de Chile, tú venís de Corea del Sur, nos vivimos juntos, somos familia. Tratando de abordar cosas que a lo mejor
te van a producir quiebres emocionales súper fuertes. Cristian, en los minutos que nos quedan de esta grabación, primero personalmente darte las gracias por este tiempo para Con Mundo Películas. Gracias gracias por el documental. Que a ti, o sea, te lo doy gracias a ti y tú al equipo completo de Surreal respecto de que nos hace bien un poquito de memoria. Reitero lo dicho anteriormente, un poquito de memoria, conversar sobre verdad, conversar sobre historia y de una historia reciente, más reciente que no queremos ver, que no queremos mirar, pero que es necesario conversar. Y bueno, estos minutos finales son tuyos para que diga lo que guste respecto de la serie o lo que le nazca del corazón en el fondo. Yo quiero decir algo que a lo mejor es un poquito de modé, no sé, pero creo que la función, el estar en televisión abierta ha sido muy interesante en este caso, porque creo que pudimos hacer una serie, como alguien me dijo el otro día, oye, estoy viendo una serie que como que es de plataforma y la estoy viendo en televisión abierta. Como que siento que estoy en un lenguaje que no me están remarcando lo que tengo que yo saber o entender de una historia. Yo creo que eso agradezco mucho esa posibilidad con TVN y creo que el aporte del documental es demasiado importante para la televisión pública. Creo que la televisión pública tiene que involucrarse en el trabajo documental y en temas de memoria, como dices tú, en temas de verdad, en propiciar el desarrollo del audiovisual en Chile, como se hace en otras televisiones públicas en el mundo, porque si no, no tiene razón de ser la televisión pública. La televisión pública tiene que ayudar a que el audiovisual, desde distintos lados, haga su aporte a la sociedad, más allá de que sea un canal de televisión que congregue audiencias. Es decir, tenemos que ser capaces de conversar del valor del cine tenemos que potenciar nuestro cine chileno en la televisión pública. Tenemos que potenciar el diálogo sobre las artes en la televisión pública. Es decir, ahí hay que hacer un trabajo que todos podemos aportar desde distintos lados y no abandonar la televisión pública y decir, no, ahí está todo perdido, no se puede hacer nada, tiene que autofinanciarse. No, tenemos que lograr que la televisión pública se financie por parte del Estado y esa televisión tiene que ser plataforma para articular a las distintas artes y potenciar la cultura, el arte, la memoria. Cristian Leighton, director de Adoptados, la historia que nos falta en conversación con Mundo Películas. Cristian, muy agradecido de este tiempo con este podcast. Muchas gracias a ustedes y los felicito por el espacio que han creado ustedes también para hablar del arte.